Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al seminario del día de hoy, correspondiente al tema de el arte moderno en Latinoamérica, el cual está dentro del contenido de la asignatura de Arte y Sociedad. Nuestra docente invitada el día de hoy es la licenciada Miriam Pérez. Ella tiene una maestría en Educación del Arte, es especialista en estudios del arte, tiene un diplomado en estudios del arte, una licenciatura en artes plásticas, especialidad escultura cerámica, es docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y la Universidad Central del Ecuador, UCE. Se desempeña como profesora de apreciación de la escultura desde el año 2000. Además, imparte varias asignaturas como apreciación del arte, escultura, modelado de figura humana y anatomía artística en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Su formación académica gira alrededor del área de las artes, literatura, historia del arte y la cultura. Bien, como ustedes saben, señores estudiantes, la recomendación principal, por favor, mantener en silencio sus micrófonos y pues para no interrumpir al docente en su exposición. Iniciamos. Bienvenida, licenciada Pérez. Podemos continuar con la presentación. Muchas gracias, Linda, por la presentación. Bienvenidos, señores estudiantes y señoritas estudiantes, a esta pequeña clase donde tendremos un pequeño acercamiento al campo del arte. El campo del arte, como ustedes saben, es un campo que en la mayoría de veces las personas piensan que es un campo donde la ciencia está muy alejada del arte. No ha sido pensado el arte como un elemento o como una forma científica de ser entendido, sino desde las formas especulativas como la filosofía, desde esos campos. Pero hay que entender que el arte es una forma de conocimiento y una forma de conocimiento que está desde el inicio, desde que el hombre empezó a hacer representaciones para comunicarse con otros seres humanos. Entonces, yo les doy la bienvenida y voy a proceder a la presentación donde vamos a ver distintos aspectos como qué es arte, cuáles son las expresiones artísticas, las diferentes expresiones, dónde se han presentado estas expresiones, obras importantes de artistas importantes a través de la historia, tanto a nivel general como latinoamericano. Entonces, voy a poner la presentación. Bienvenidos nuevamente. Déjeme buscar un ratito. Aquí está. ¿Ya? Por favor, si alguien me puede confirmar que se está presentando. Sí, yo estoy pendiente de la presentación, licenciada. Aún no. Puede demorar un segundo. Gracias. Ajá, puede demorar unos segundos. Ahí está cargándose la presentación, ¿sí? Listo, ahora ya la estamos viendo. Ya. Entonces vamos a iniciar, señores y señoritas estudiantes, con qué es arte y qué es una obra de arte. Para esto les estoy presentando una obra de arte que ha sido considerada
una de las más importantes y mayores obras de arte realizadas por el hombre, pensando que el arte es una creación humana. La naturaleza no hace obras de arte, aunque a veces amanezca tan bonito el cielo que digamos, miren, ese amanecer es una obra de arte. No es una obra de arte. La obra de arte es una producción de la inteligencia y de la sensibilidad del ser humano únicamente. Entonces, es una capacidad del hombre hacer obras de arte, pues estas surgen del pensamiento del ser humano y de su sensibilidad. La obra que ustedes están mirando en este momento es una obra de uno de los más importantes artistas que ha producido la humanidad, que es Miguel Ángel. Creo que la mayoría de ustedes han de haber observado esta obra. Esta obra está ubicada en la Capilla Sixtina, en Italia, en la Catedral de San Pedro. En el techo de la Capilla Sixtina se ubica esta obra que es la creación de Adán. Estamos viendo a Dios estirando su mano y tocando a su creación, que es Adán. Esto es arte. ¿Y por qué es arte? Yo les estoy diciendo que esta es una obra de arte, entonces la gran pregunta será, ¿pero por qué esto es una obra de arte y no otra obra, no sé, que ustedes la han visto en la Alameda? ¿Ya? Entonces vamos a ver qué características tiene que tener una obra de arte para que la hayan considerado de esa manera. Vamos a ver que las preguntas que muchas veces nos hacemos alrededor del arte es ¿qué es el arte? ¿Cuándo un objeto es una obra de arte y cuándo no? ¿Cuál es el valor de esta obra de arte? Valor en cuanto no a un valor monetario, sino a un valor social, a un valor histórico. ¿Para qué sirve el arte? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué hacen arte? ¿Para qué se hace arte? ¿Para qué se ha hecho arte a través de la historia? ¿Y por qué se sigue haciendo arte? Entonces, ¿sirve para algo el arte? Para algo debe servir que el hombre se ha tomado la molestia de desarrollarlo a través de casi toda su existencia. Y otra pregunta, ¿a qué dan importancia en una obra de arte los historiadores, y no solo ellos, sino los seres humanos? Entonces vamos a ir develando estas preguntas a través de esta clase. ¿Cómo miramos la obra de arte? Aquí están las cosas, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué y por qué? Otra gran pregunta es, ¿y si la obra ya está hecha? ¿Y si los autores, los músicos, los literatos, los escritores, los pintores, los escultores, los arquitectos han hecho tantas obras de arte a través de la historia? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros como ciudadanos comunes que no producimos arte nos acercamos a esas obras de arte? Y entonces nos acercamos como espectadores a través de la contemplación y la reflexión. La obra de arte no es solo para ser contemplada y decir, oh, qué bonita, oh, qué fea, oh, qué colores, oh, qué líneas, oh, qué dibujo. Ese es el primer acercamiento con la obra de arte. Entonces vamos a darnos cuenta aquí que como espectadores nos acercamos a la obra de arte a través de los sentidos, y el primer sentido que utilizamos para la obra de arte plástica, por ejemplo, es la visión, ¿no es cierto? Para una obra musical será el sentido del oído, ¿no es cierto?, para escuchar esa obra musical y apreciarla. Entonces, y la literatura nos servirá también el sentido de la vista para acercarnos a las letras y poder entender esos textos. Entonces, vamos a ver que como espectadores, que son todos ustedes que me están escuchando, espectadores que pueden acercarse a una obra de arte, van a hacerlo primero a través de los sentidos. El sentido de la vista primero y el sentido del oído segundo, dependiendo de la obra a la que nos estemos acercando.
Pero luego de esa percepción, porque con los sentidos lo primero que hacemos es una percepción, luego de esa percepción sensorial que nos mueve, que nos conmueve sensiblemente, viene una segunda parte que es la reflexión. La percepción sensorial es un momentito pequeño, un instante, que la obra nos llega, nos golpea, nos emociona, y luego viene un segundo gran momento que es de la reflexión. ¿Qué me dice la obra? ¿Qué mensaje me está queriendo comunicar? Porque las obras de arte, mire que ya vamos acercándonos a responder esas preguntas del inicio, porque las obras de arte tienen una función. Tienen la función de comunicarnos algo, de decirnos algo. ¿Qué será lo que nos comunican? ¿Qué será lo que nos dicen? Lo que el artista ha visto dentro de su sociedad, dentro del contexto en el que se mueve, dentro de sus vivencias y experiencias en el espacio en el que vive, en el que crece, en el que se desarrolla, en el que convive. Esas vivencias que tiene el autor dentro de ese contexto las plasma en esa obra. Por lo tanto, el artista siempre tiene que estar pendiente y pilas de lo que pasa en su sociedad para hacer un proceso intelectual de sistematización, de análisis. ¿Para qué? Para luego trasladarlo a esa obra y contarnos a través de ella la época y el momento histórico en el que vivió. Por lo tanto, si pensamos, podemos ver que la obra de arte es un texto que nos cuenta un momento histórico y que el artista es un cronista de ese tiempo en el que él vive y que nos deja una percepción de ese momento histórico. Pensemos en obras artísticas que no han sido, que han sido hechas en momentos cuando el hombre todavía no tenía una escritura. Y que nos han llegado hasta este momento y que a través de esas obras nosotros podemos entender cómo vivían las personas de ese momento, cuáles eran sus costumbres, sus mitos, sus tradiciones, su religión, su alimentación, sus costumbres, a través de esas obras de arte que nos sirven como documentos para entender un momento histórico de una sociedad, de los seres humanos que habitaron en ese momento. ¿Ya? Entonces, miren, para acercarse a una obra de arte, para saber mirar la obra de arte, hay que tener una formación y un conocimiento. Para aprender a mirar la obra de arte, hay que educarse. Todos nos podemos acercar desde lo sensorial, pero acercarnos y reflexionar acerca de ello nos da el conocimiento. ¿Ya? Entonces, miren, una obra de arte, al ser un documento, debemos saber leerla. Al ser un texto artístico, debemos saber leerlo, porque cada elemento, cada color, cada forma nos está contando algo del tiempo y del momento en el que vivió el artista. Ya, entonces miren, han aprendido cómo uno se debe acercar a la obra. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer como espectadores? Poner en evidencia el momento que nos acercamos a una obra de arte, todo lo que sabemos. Y mientras más tengan ustedes en su cabecita, más conocimientos tengan de todos los campos, científico, artístico, filosófico, todo ese campo va a ir en su auxilio el momento de leer la obra de arte. Y entonces, mientras más conocimiento tenga,
más elementos podré leer en esa obra de arte, más cosas podré descubrir. Porque si no tengo esos elementos, solo podré decir, ah, qué bonita la obra, ah, qué fea la obra, pero no podré hablar más de ella. Continuando, el término arte procede del término latino ars. En la antigüedad se consideró el arte como la pericia y la habilidad en la producción de algo. Es solo a partir de finales del siglo XV, durante el Renacimiento italiano, cuando por primera vez se hace la distinción entre el arte y el artista, entre el artesano y el artista, entre artesanía y bellas artes. Y por ello mismo, entre el artesano, productor de obras múltiples, y el artista, productor de obras únicas, es también en este periodo, en el Renacimiento, cuando se crea un lenguaje articulado para referirse al exterior y no a la representación formal únicamente. Entonces vamos a ver que arte no producen los artesanos. Los artesanos son hábiles manuales que pueden hacer un bonito dibujo, una chévere pintura, una hermosa escultura, pero el arte es más que eso. El arte es un producto que procede del intelecto y del conocimiento. Esta forma de entender el arte se da desde el Renacimiento, cuando ya aparecen los autores como personajes intelectuales. ¿Ya? Cuando se crea con el arte un lenguaje articulado para referirse al exterior, a lo que el artista ve, y no solo a la representación formal, no solo a la bonita pintura y a la bonita escultura. Quedando clasificadas las artes liberales, lo que hoy se llaman las bellas artes, y posteriormente ya en el siglo XX, finales del XX y principios del XXI, se llamarán las artes visuales. En ese momento, en el Renacimiento, se clasificaron entre los oficios de escultores, pintores y arquitectos. Hoy vamos a ver que hay una gran infinidad que están ligadas a las artes visuales. Occidente, nosotros desde aquí, desde Ecuador, desde América Latina, desde América, y habiendo sido colonias europeas, Ecuador, colonia europea, tenemos un antecedente ligado a lo europeo para el origen del arte, que es Grecia. Grecia busca la belleza a través del canon clásico. El canon quiere decir buscar una medida que nos lleve a la perfección. ¿Qué querían los griegos? Representar al ser humano. ¿Por qué querían representar al ser humano? Porque les interesaba el ser humano, o hay una forma de pensamiento que se origina en Grecia, que es el humanismo. El ser humano como elemento principal de la creación, el ser humano como el ser creador y pensante, y entonces, ¿cómo representar a ese ser humano que es la máxima creación de la naturaleza? A través de la representación de su cuerpo. Y había que buscar estrategias para representarlo desde una manera perfecta, bella y armónica. Y ahí es cuando encuentran los cánones, es decir, una medida que se repetía varias veces en la figura humana o en el cuerpo humano como medida para alcanzar la perfección. Y ahí encontramos que la medida perfecta que encuentran los griegos es la cabeza. Y esta cabeza como medida se repetía 7 veces y media u 8 veces en el cuerpo humano. Esta cabeza permitía repetir un módulo, que luego era segundo módulo hasta los pectorales, tercer módulo hasta el ombligo, cuarto módulo hasta el pubis, quinto módulo
hasta la parte superior de la rodilla, sexto módulo bajo la rodilla, séptimo módulo hasta el tobillo y la media cabeza era hasta la planta del pie. Entonces, en esta medida no se podía hacer ninguna parte del cuerpo ni más larga ni más pequeña. ¿Ya? Luego vamos a ver que esta influencia llegó hasta el Imperio Romano y luego queda trunca esta forma de entender la belleza y las medidas de la perfección, queda trunca en la Edad Media. En la Edad Media, lo que pasa es que la Iglesia nos impone formas de pensar que estaban ligadas solo a ese momento. Y luego vendrá la época contemporánea, donde hay una dislocación definitiva de las tradiciones y concepciones del arte para descubrir nuevos movimientos y estilos artísticos que no están ligados solo a la figura humana, sino a la expresión de conocimiento y de la subjetividad y el individualismo del ser humano. Luego vamos a ver también que dentro del arte hay consideraciones sociales y que la labor artística, tanto en la antigüedad como en la Edad Media, dijimos, es una actividad artesanal. Y luego vamos a llegar al Renacimiento y luego hasta la Edad Contemporánea, donde se da el reconocimiento de carácter intelectual de la actividad artística. Una consolidación del artista como un ser pensante, intelectual y creativo. ¿Cómo aprendemos a mirar la obra de arte? Es un proceso, como ya les expliqué, es interpretar el lenguaje artístico, es decir, la obra que estamos mirando. Conocer la morfología, es decir, la forma, qué elementos está utilizando y cómo está representado. Es una obra arquitectónica, escultórica, pictórica, fotográfica, ¿qué es primero? Y luego irnos al contexto de la obra que estoy mirando. ¿Cuándo fue creada? Porque esa obra, como les dije, responde a ese contexto. Y conocer ese contexto nos ayudará a entenderla. ¿Ya? Como les dije, el espectador debe ser un espectador formado que se convierte en un receptor consciente de la obra. Vamos a ver que hay una teoría y una función del arte. El arte es una creación artística. Hay una naturaleza de la obra de arte. La obra de arte tiene estilos. Hay una clasificación de esos estilos de la obra de arte y las obras son creadas con una función. El arte y la creación artística es inherente al ser humano. Como les dije, solo los seres humanos somos capaces de hacer arte. Desde la niñez y desde las primeras culturas, el Homo sapiens y el arte y el hombre son inseparables. Ahí están viendo ustedes una obra abajo de un bisonte del hombre prehistórico que las pintó en las cuevas de Altamira. ¿Cuál era la función en ese momento del arte? Una función mágica religiosa. Vamos a ver que cada época ha tenido el arte un papel predominante y una función que resolver. La obra de arte, como les dije, es comunicación que está llena de códigos para ser leídos por el espectador, que han sido creadas por un artista con un lenguaje, pero que van a ser leídas por un espectador. Aquí están viendo ustedes una obra de Millet que se llama Las Segadoras, que nos cuenta la época en que vivía Millet, el trabajo agrícola que realizaban las personas de su entorno. Y aquí estamos viendo una obra de Salvador Dalí de la época del surrealismo. Independiente de la época y del modo de expresión, la obra de arte es una creación que va respondiendo a criterios y normas de la civilización y del momento histórico en el que está siendo creada. Aquí están viendo dos obras de ustedes. Miren qué diferentes son dos esculturas, pero la primera es una obra griega y la segunda es una obra de 1940. Esta obra del 40 es una obra de
de un escultor suizo que se llama Brancusi, y se llama la obra El beso. Miren cómo ha cambiado la forma de representación humana. Realista en el griego y mucho más figurativa ya en el siglo XX. El arte y la belleza. Debemos mencionar que la creación artística no necesariamente implica belleza. A veces pensamos que el arte es belleza, pero el arte, como cuenta la realidad de su contexto, no siempre la realidad del contexto en que vivimos es bella. Por lo tanto, el arte, no pensemos que solo debe mostrarnos cosas bellas. Nos cuenta y nos muestra la realidad del artista donde él está viviendo, y por lo tanto, en un espacio de conflictos, de guerras, de dolor, el arte no va a ser bello. La obra artística es el resultado de una serie de factores, como ya les dije, que están relacionadas al individuo y a la personalidad del individuo y a dónde vive este individuo. Entonces, va a responder a esa sociedad, al momento en el que él vive, desarrollado por ciertas técnicas de acuerdo a los materiales que quiera trabajar el artista. Aquí están viendo la Catedral Gótica de León, que está hecha en piedra y que fue hecha en talla. Dependiendo de una época, son los materiales. Acá están viendo una obra arquitectónica de una arquitecta, Zaha Hadid. Esta arquitecta contemporánea trabaja ya con materiales contemporáneos, metales, vidrios, de acuerdo a la época en la que ella vive. Las ideas y los gustos de la época también se van dando de acuerdo al momento en que vive el artista. Miren cómo ustedes van a darse cuenta de lo que yo estoy hablando, que el arte siempre responde al contexto. Aquí están viendo el fusilamiento del 3 de mayo de Goya en España, que nos cuenta ese momento, cómo vivieron los españoles de ese momento y las circunstancias que se dan. Acá están viendo una obra que se llama La libertad guiando al pueblo, de Delacroix. Es una obra francesa que se da en la Revolución Francesa y es una metáfora. Esta mujer es la libertad que está guiando al pueblo francés hacia conseguir la libertad, la igualdad y la fraternidad, que eran los principios de la revolución. ¿Qué nos está contando? El momento histórico en el que vivía el artista y que vivía el resto de la gente que vivía en la época que el artista vivió. Por lo tanto, las obras de arte no son simplemente la expresión de una artista individual, sino que traslucen además múltiples aspectos de una época, una sociedad, aunque la última palabra la tiene el artista. Él es el que decide qué pone y qué no pone de esa época. Es como el tamiz. El artista es el tamiz a través del cual se tamizan se tamiza la sociedad y el momento en el que vive. También se necesitan conocimientos técnicos, como ya les dije, para realizar las obras. Aquí tenemos dos obras arquitectónicas. Una es de Grecia y la otra es una obra contemporánea. Aquí están viendo el Partenón y acá están viendo una obra, un edificio contemporáneo. Igual acá están viendo una de las creaciones más antiguas de arquitectura, que es unos construcciones con petroglifos de Stonehenge, y acá están viendo una catedral gótica renacentista. ¿Cuál es la función del arte? Es la representación de la realidad, de esa realidad en la que vive el ser humano. Miren, esta es las Meninas de Velázquez, que nos cuenta la corte, cómo vivían, cómo eran en ese momento, y acá nos vemos en la época contemporánea las señoritas de Aviñón y una obra de Mondrian ya llegando al abstracto geométrico, que nos está mostrando cómo se entiende el arte ya en el siglo XX. La función de la escultura y la pintura ha ido evolucionando a través del tiempo.
partimos desde lo prehistórico que están viendo aquí, que es una función mágica religiosa. Seguimos con una función religiosa aquí, con los colosos de Amenón de Egipto, en Ramsés. Entonces ahí están viendo ustedes que seguimos con una función religiosa. Acá vamos a una función conmemorativa en el arco de Constantino, donde hacen una conmemoración a los triunfos de este emperador. Entonces miren, aquí está entendido que el arte es creado para transmitir el contexto del artista y del ser humano que vive en esa época. Para eso se hace arte. No se hace el arte para qué bonita que se ve la pared o para que adornemos una casa. El arte se hace como un documento histórico y por eso se llama arte. Y por eso el jarrón de flores que se pone de adorno en la sala de la casa no es una obra de arte, porque ustedes están viendo que las obras de arte nos deben transmitir un mensaje del contexto social, político, económico, religioso, las creencias, los mitos que tiene una sociedad en determinado momento. Que esta obra es única porque es una interpretación de un ser humano que es el artista que está observando ese momento histórico. Por eso es entonces que no todo lo que aparece como pintura, escultura, grabado, cerámica, no es una obra de arte. Debe reunir esa constancia de transmitir este contexto en el que vive el artista. Vamos a ver ahora el mundo del arte. Para esto les he puesto este pequeño párrafo que dice: el artista usa conocimientos de diversas áreas o disciplinas, tanto científicas como filosóficas, o aún de otras disciplinas aparte de las habilidades como la imaginación, la creatividad, la observación, el análisis o la síntesis, que después se transforman en destrezas exclusivas del ser humano. Es decir, el arte para su creación necesita de procesos intelectuales y de cognición. El arte para su creación y el arte para su interpretación. El arte para su creación, el artista necesita de estos procesos intelectuales de cognición, pero también el espectador, ustedes como espectadores, necesitan un proceso de cognición frente a la obra de arte. El mundo del arte está conformado por múltiples expresiones artísticas, entre ellas las artes visuales, que son dibujo, pintura, escultura, arquitectura. Las artes auditivas o temporales, que son la música y la literatura. Y las artes audiovisuales, que es la danza, el teatro y la cinematografía. A través del arte se expresan o comunican ideas, emociones y conceptos mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, para manifestar percepciones y sensaciones que tienen los seres humanos y que difícilmente se pueden comunicar por otros medios. Miren entonces, ¿qué es lo que se comunica a través de una obra de arte? Ideas. Y las ideas solo vienen del conocimiento. Y entonces el artista, como cualquier otro ser humano común y silvestre, tiene que estudiar, tiene que investigar, tiene que conocer para producir su obra. Así como usted, que está ahora va a entrar ahora a la universidad, para ejercer su profesión va a tener que estudiar, investigar, conocer, leer muchísimo. Lo mismo tiene que hacer el artista. ¿Ya? Esa idea romántica de que el artista solo crea por emoción, eso es una idea romanticona que no funciona y que nunca fue real. El artista solo produce a través del conocimiento. Las artes visuales plásticas, como dibujo, pintura, gráfica, escultura, vamos a verlas. Dibujo. Les voy a mostrar unas obras de dibujo. El dibujo está hecho a blanco y negro casi la mayoría de veces. Aquí tienen dos obras muy representativas de dos artistas importantísimos, como es Da Vinci del Renacimiento, y estamos viendo El hombre de Vitruvio. Y luego tenemos Miguel Ángel
un boceto de una mano para una de las imágenes de la Capilla Sixtina. Están hechas en sanguina estas obras. Acá tenemos ya un dibujo mucho más contemporáneo, que es la Guernica de Picasso, que fue hecha en conmemoración a el bombardeo en la ciudad de Guernica en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Aquí utiliza elementos simbólicos como el toro, que representa el poder, al gobierno, a Franco en ese momento, el caballo como la sociedad civil herida con ese grito de dolor, y también este elemento de la luz, del foco, del ojo, que representa la luz del conocimiento. O sea, al final lo que iba a tener que triunfar era el conocimiento, el ser humano y su conocimiento para buscar volver a la paz, como sucedió. En pintura tenemos una obra de Botticelli, El nacimiento de Venus. Una obra renacentista también, una obra mitológica, que nos narra el mito del nacimiento de Venus. Está hecha en óleo y nos muestra el dominio de la forma, del color, de la anatomía. Acá tenemos una obra de Da Vinci, la Virgen de las Rocas, donde se ve mucho más ya el conocimiento de la perspectiva. Se inicia aquí ya el redescubrimiento de la perspectiva, cosa que se había perdido en la Edad Media por todo lo que implicó la religión, que por casi 1200 años no le interesaba el estudio de la belleza, de la anatomía, de la figura humana desnuda, porque recuerden que para la Iglesia el desnudo, el cuerpo es vergonzoso y pecaminoso, entonces había que cubrirlo en grandes telas como las que vemos aquí. Aquí tenemos una obra barroca, que son las Meninas de Velázquez, como ya les había mostrado, nos cuenta cómo vivía o cómo se vivía en la corte. Y aquí además hay algo importante, el artista que se muestra pintando la obra, en la reafirmación del artista como un ser creador. Y aquí les estoy mostrando cómo la figura humana fue importante, y aquí se destruye la figura humana cuando entramos a el siglo XX, finales del XIX y siglo XX. ¿Por qué? Porque hay descubrimientos tecnológicos como la cámara fotográfica que hace que el artista se desestabilice, pues la función de él era, miren, copiar lo que estaba viendo, mostrar lo que veía a través de la realidad. Pero acá la realidad era copiada o plasmada o mejor captada por una cámara fotográfica, y entonces el artista, ¿para qué? Si la cámara fotográfica lo hacía muchísimo mejor. Entonces el artista encuentra otras maneras de representar la realidad de acuerdo a un conocimiento más científico. Y aquí les estoy mostrando de Piet Mondrian, les estoy mostrando el dibujo que hace de un árbol, tratando de ir desde una parte muy parecida a la realidad hasta terminar el árbol en una forma absolutamente geométrica. Este es el proceso que él hace del dibujo del mismo árbol hasta su sistematización en este último, que es ya colores básicos, amarillo, azul, rojo, blanco y negro con líneas negras definidas. Entonces ahí hay otro proceso ya en el trabajo creativo. La gráfica o el grabado, que son formas de reproducción que se graban en láminas de metal, de cobre, y se pueden reproducir de un modelo hecho en cobre, se pueden reproducir cientos y miles de imágenes. Aquí les estoy mostrando a Durero, una obra del Renacimiento, y luego les estoy mostrando a Goya ya 1800. Esta obra es Los sueños de la razón producen monstruos,
y es una búsqueda del interior del ser humano que se enfrenta a la iglesia y que se enfrenta a la nobleza, a su rey. Goya era un pintor de la corte, que tenía que pintar solo lo que le pedía el rey, pero en su libertad de expresión hay obras que son muy personales. En la escultura tenemos aquí a una obra clásica griega, La Victoria de Samotracia, donde ustedes pueden ver la belleza en el trabajo técnico, pero la belleza del conocimiento anatómico del artista. Y acá tenemos al David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel, que no solo es la escultura de un ser humano bello y perfecto, sino que es la metáfora del hombre moderno. Recordemos que David, Miguel Ángel, en el Renacimiento estamos entrando en la modernidad. Y entonces, respondiendo a esa modernidad, Miguel Ángel plasma a este ser humano que representa a ese hombre moderno, donde este hombre moderno no se va a enfrentar a la naturaleza y a los conflictos a través de la fuerza, sino a través de la inteligencia, de la razón y del conocimiento. Y por eso hace esta metáfora, es el David que se enfrenta a Goliat. David que se enfrenta a Goliat no dice, me voy a preparar y a hacer músculos, y me voy al gimnasio para darle un buen golpe y destruirle. No, es a través de la astucia y la inteligencia que vence a Goliat. Y es así como el ser humano va a vencer a la naturaleza, que en 1500, que empieza el Renacimiento, 1400, la naturaleza era un enemigo terrible a vencer. ¿Por qué era un enemigo? Por las pestes, por las enfermedades, por las inundaciones, por todo eso, no había los productos médicos que hoy tenemos, que la gente en ese tiempo se moría de una gripe. Entonces a ese enemigo había que vencer, pero no a través de la fuerza, sino a través de la razón, el conocimiento y la ciencia. Y es por eso que en el Renacimiento se empiezan a desarrollar las ciencias y el conocimiento a través de la razón, retomando a los griegos que impulsaban eso en el ser humano. Y también siguiendo ahí las metas del hombre moderno, que es satisfacer sus necesidades de vivienda, de salud, de educación y de vestimenta. Cosa que aún, siglo XXI, no lo hemos conseguido. Y aquí están viendo una obra también ya no de ese tiempo, sino del siglo XX. Miren cómo cambia la escultura. Estamos ligados a la figura humana acá. Y acá la figura humana es un esbozo. Todavía se basa en ella, que es una figura reclinada, pero va desapareciendo la necesidad de representar al ser humano tal como se lo ve. Y luego llegamos al siglo XX, XXI, Anish Kapoor, también que se va acercando a los materiales industriales que nos ofrecen la ciencia y la industria. ¿Ya? La arquitectura también sufre su transformación y su evolución. Volvemos a Grecia, el Partenón, el origen de Occidente en cuanto a pensamiento, en cuanto a arte, en cuanto a arquitectura, en cuanto a filosofía. Aquí se origina todo. Y los romanos se apoderan de ese conocimiento y lo riegan a Occidente. Aquí está Roma, el Coliseo romano. Todos los grandes descubrimientos arquitectónicos se ven plasmados en esta obra. El arco de medio punto, todo lo que venía recogiendo desde Grecia se ve plasmado en Roma. Luego vamos a dar un salto a la Edad Media, finales de la Edad Media, el gótico, y estamos viendo aquí Notre Dame, tanto por fuera como por dentro, y lo que le hace particular al gótico, que son los vitrales con los rosetones. La búsqueda de la luz en el interior de las iglesias.
Luego vamos al Renacimiento con la magnífica obra de Santa María de las Flores por Brunelleschi, auspiciada por los Medici. Esta obra había permanecido inconclusa porque nadie se atrevía a hacer esta cúpula gigantesca. Esta es una iglesia inmensa. Nadie se había atrevido y estaba trunca la iglesia, hasta que llegan los Medici y deciden mostrar su poder a través del arte. Siempre ha sido esa también una función del arte, mostrar el poder de quién está en el poder en ese momento o quién tiene el poder en ese momento, y esto fue lo que hicieron los Medici con esta iglesia y con muchísimas obras más que desarrollaron. Acá vemos una obra arquitectónica, una combinación del siglo XX. Estamos en el Museo del Louvre, que es barroco al fondo y contemporáneo al frente, con la entrada, que es esta pirámide de metal. Entonces, aquí pueden ver ustedes este contraste tan fuerte que se hace, pero que fue muy criticado, pero que la gente al final se acostumbró, y hoy no podríamos entender el Museo del Louvre sin la pirámide. Aquí estamos viendo una de las últimas obras. ¿Se acuerdan que les hablé de Zaha Hadid? Es el Museo de Arte Contemporáneo, de Arte Moderno de Dubái. Miren cómo ha evolucionado, observen, cómo ha evolucionado la arquitectura occidental hasta llegar a esto. ¿Ya? Ahora vamos llegando a las artes auditivas, música y literatura. La literatura latinoamericana con frecuencia caracteriza la vida y las costumbres de los pueblos, dando importancia a los aspectos culturales, a cuestiones políticas y sociales de la región donde se desarrolla. En el siglo XX, algunos escritores comenzaron a forjar la nueva literatura latinoamericana, que daría lugar al llamado boom latinoamericano. Y aquí tenemos a escritores fundamentales de la literatura latinoamericana, como Alejo Carpentier en Cuba, Miguel Ángel Asturias de Guatemala, José Luis Borges en Argentina, también Ernesto Sábato, Juan Rulfo en México, Juan José Arreola de Uruguay, y Juan Carlos Onetti. Grandes escritores que precedieron siglo XX, y luego llegamos a los escritores de la segunda mitad del siglo XX, que más se destacaron tanto en narración como en novela, como en cuento. La novela es una narración extensa en prosa que desarrolla de forma más completa la descripción de los personajes y los espacios geográficos de la narración. Todos debemos haber escuchado a Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad famosos, con el que ganó el premio Nobel, a Mario Vargas Llosa, también premio Nobel con La ciudad y los perros, Juan Rulfo con Pedro Páramo, muchos nos hicieron leer en el colegio a Pedro Páramo, y también cuentos, que es una narración más breve que se desarrolla de forma sintetizada y que nos cuenta a veces ficción. Tenemos a Carlos Fuentes, un escritor mexicano, con el Chacmol, Gabriel García Márquez nuevamente, Julio Cortázar, y también tenemos a Jorge Luis Borges. La música latinoamericana, en su forma más generalizada, la música latina es interpretada en español. Existen diversos estilos de música latina en el continente americano, en los cuales predomina en diferentes grados elementos musicales europeos, africanos o indígenas. El arte latinoamericano es una conjunción de lo europeo, africano o indígena.
¿Por qué? Porque en este espacio de América del Sur convivimos todos como un solo espacio en el que ha sido desarrollado estas razas, digamos, o esta gente africana, indígena y europea. Y entonces el arte hace una conjunción de eso, sean las artes plásticas, sean las musicales, sean las literarias. La música de América Latina comprende géneros autóctonos de la región como el bolero, la salsa, la bossa nova, la música tropical, el merengue, la bachata y entre otros. Tenemos los músicos representativos como Violeta Parra, Astor Piazzolla, Rubén Blades, Caetano Veloso, Celia Cruz, Quilapayún, Víctor Jara, Mercedes Sosa, Los Prisioneros, músicos de América Latina. El arte americano, latinoamericano y ecuatoriano. Tenemos de México al chacmol, que este es el origen de lo que había antes de la llegada de los españoles. Es el dios de la lluvia de los mayas en México. Y acá en Ecuador tenemos las Venus de Valdivia. La Venus de Valdivia, que es una obra de hace 5.000 años de nuestros pueblos precolombinos, del pueblo de Valdivia. Tenemos, luego de ese momento histórico, ya con la llegada de los españoles, tenemos la Catedral de México, que podemos ver la influencia española del arte barroco, y muy parecido, miren, la iglesia de la Compañía en Quito, también con la influencia del arte barroco. También del arte barroco en la pintura tenemos, miren esta obra de España, la obra de Murillo, La Inmaculada Concepción, y miren de Miguel de Santiago, nuestro pintor quiteño de la época barroca, muy parecidas las imágenes de la Virgen, ¿ya? Entonces se puede ver claramente la influencia del arte español en América Latina. Aquí tenemos nuevamente la Piedad de Gregorio Fernández de México y tenemos la Piedad de Manuel Chili Caspicara, nuestro Caspicara, aquí en Quito, la famosa escuela quiteña. Ustedes pueden ver los colores muy similares, la representación, incluso el trabajo técnico está trabajadas en maderas las obras. Y luego está policromada y encarnada. Más adelante, ya pasando la época colonial, llegamos a la época de la República y a nuestro siglo XX. Tenemos a los muralistas mexicanos como Diego Rivera aquí, donde nos cuentan las situaciones políticas por las que atravesaba. Aquí estamos viendo una obra de Diego Rivera que es Emiliano Zapata. Entonces nos muestra la lucha por la libertad y por la tierra, porque los grandes terratenientes entreguen la tierra a los campesinos. Y acá estamos viendo de la influencia del muralismo mexicano, acá se desarrolló el indigenismo. Aquí tenemos a Camilo Egas, otro de los famosos es Guayasamín, quienes mostraban la difícil, dura y esclavizante vida que vivieron los indígenas y que tuvieron los indígenas. Era una denuncia de todo el abuso que se hacía sobre este pueblo y esta gente. Entonces, estas obras, tanto el muralismo como el indigenismo, eran obras de denuncia social. ¿Qué estamos viendo en todas estas obras? Contexto del artista. ¿Qué veían estos artistas? El abuso sobre los indígenas, y eso es lo que nos contaba. Avanzando ya a finales del siglo XX, tenemos una obra y siglo XXI de Jesús Soto, un venezolano, que nos muestra
la interpretación de los estudios que él hace sobre la energía y sobre el movimiento. Cómo la energía está constituida de elementos mucho más pequeños que se pueden romper en cientos y miles de átomos. Y entonces aquí nos muestra, miren estas barritas, donde son rotas cada vez que un espectador entra y la atraviesa. Y esto produce sonido y esto produce sensaciones en el espectador. Y acá tenemos una obra de Fernando Botero, del colombiano, que realizó esta obra de este pájaro para Medellín, que era un símbolo como de la paz en ese momento tan terrible que vivía Medellín con los carteles de la droga. Y el pájaro fue puesto una bomba por estos grupos. Botero lo vuelve a hacer, miren al lado está el pájaro nuevamente, pero deja como testimonio de ese momento que vivía Colombia, deja como testimonio el pájaro que fue destruido por esta bomba, junto al pájaro que está completamente sano, como un símbolo de que se puede superar y se puede cambiar las épocas y los tiempos con la voluntad de los seres humanos. Acá estamos viendo una obra de un ecuatoriano, Jesús Cobo, y acá estamos viendo una obra de un escultor famosísimo inglés, Henry Moore, y podemos ver que la obra del ecuatoriano tiene bastante influencia de la obra de Henry Moore. Lamentablemente el arte en el Ecuador no ha surgido como un arte propio, todavía no surge algún artista que haya hecho una propuesta como particular, única, de un arte ecuatoriano. Siempre hemos estado mirando hacia afuera. Y eso se puede ver claramente en la mayoría del arte latinoamericano, excepto en la literatura, que logra constituir una muy personal y única forma de escribir, de contar latinoamericana. Eso es lo que hemos visto con Vargas Llosa, lo que hemos visto con García Márquez, lo que hemos visto con Fuentes, lo que hemos visto con Borges, que se construye una literatura latinoamericana única, personal y particular, cosa que no ha sucedido ni en la pintura, ni en la escultura, ni en la arquitectura. Aquí estamos viendo a otro artista ecuatoriano, Marco Alvarado, y abajo estamos viendo a un artista argentino, Clorindo Testa. Los dos nos están hablando de problemáticas que atraviesan sus países. Aquí está hablándonos del maltrato infantil, del abuso y del machismo que se da en la sociedad ecuatoriana, cosa que se debe denunciar, que no se debe permitir jamás. Y acá abajo nos está hablando de la corrupción en Argentina, mostrada a través de una rata. Hubo un momento en Argentina que había tanta basura por algunos negociados que se habían hecho en Argentina, algunos negociados con los recogedores de basura sobre precios y eso, que había 7 ratas por cada persona. Entonces había una cosa terrible de basura en la ciudad, y Clorindo Testa hace estos de las ratas y los va poniendo en las veredas de las calles de Argentina, dibujándolas de ese país. Eso sería todo como un recorrido muy rápido de qué es el arte, cuáles han sido las representaciones que se han ido dando a través del tiempo, tentativos de nuestros países, de América Latina, y también cuáles han sido los artistas más representativos
del arte a nivel internacional. Si tienen alguna pregunta, por favor, creo que incluso ya nos hemos pasado de tiempo. Sí, espero que no se hayan aburrido. Ha estado muy interesante su exposición. ¿Alguna pregunta, chicos? Señores estudiantes, tienen aquí, bueno, por cuestión del tiempo, y mil disculpas por no poder responder todas sus inquietudes, señores estudiantes, ustedes saben que tenemos a partir de cada hora un seminario diferente. Justamente a las 5 ya estamos en la otra sala para el otro webinar. Mil disculpas por esta vez. No sé si podemos, bueno, vamos a contestar una pregunta, licenciada, para que no se queden con la duda, pero de ahí daríamos por terminado el seminario. A ver, Heidi, perdón, nos dice, ¿considera usted que las construcciones indígenas se podrían llamar arte? Examinar las artes en este momento. Recuerden que el concepto de arte, o les cuento que el concepto de arte es un concepto moderno, que cuando las personas, los pueblos indígenas realizaron sus obras, no las estaban pensando como obras de arte, las estaban pensando como elementos de sus mitologías, como elementos de sus ritualidades, y por eso las realizaron, no las pensaban como arte. Es ahora, en la modernidad, que nosotros, los historiadores, les han dado una categoría de obras de arte porque son documentos históricos únicos que nos cuentan la forma de vivir, de ser y de estar en el mundo de estos pueblos. Entonces, por eso sí son considerados obras de arte. Para nosotros. Para el momento que fueron hechos no eran considerados, porque no existía el concepto de arte. Bien, muchísimas gracias, licenciada, por su excelente exposición. Muchas gracias, señores estudiantes, por su participación. Como les vuelvo a indicar, mil disculpas por no poder contestar todas sus inquietudes. Los estudiantes en la otra sala están en espera, ya que iniciaba a las 5, pues no. Gracias a ustedes. Linda, solo quería decirles unas palabras a los chicos. Claro, sí, siga, por favor. Por favor, gracias. Por favor, es importantísimo para la cultura general y para la sensibilidad y para desarrollar su capacidad intelectual acercarse al arte. Acérquense al arte, les va a dar muchas experiencias positivas, tanto en conocimiento como en sensibilidad. Lean, llenar la cabeza con conocimiento es fundamental en este momento, para tener criterio, para poder tomar decisiones, para saber el mundo en el que viven, para saber por qué lo viven y cómo lo viven. La única manera de hacerlo es acercándose a la lectura, al arte, a la filosofía. Tal vez a veces les da mucha pereza, pero si algún día descubren lo maravilloso que es, no se van a poder despegar nunca. Esa es mi recomendación. Buenas tardes, chicos, y ha sido un gusto compartir con ustedes un poquito de este mundo del arte. Buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciada, y gracias a ustedes, señores estudiantes. Damos por concluido el seminario. Recuerden que tanto el video como la presentación les será enviado a través de sus aulas virtuales, ¿no? Asimismo, el video está publicado en nuestro canal de YouTube, que les invito a que nos visiten, y pues que tengan una buena tarde todos. Gracias.